Este video no es para quienes aún se explican. No es para los que creen que si hablan con suficiente claridad, suavidad o paciencia, algún día serán respetados. No es para los que siguen pensando que ser entendidos los protegerá. Este espacio no es para buscadores de conexión, es para quienes ya eligieron el silencio. No por derrota, sino porque entendieron que no todo merece explicación. Tú no te fuiste, retiraste el acceso, no te cerraste, construiste estructura, una que ya no necesita ruido para ser real. Dicen que cambiaste, pero la verdad es que dejaste de doblarte. Dejaste de traducir tu valor para personas que nunca pensaron aprender tu idioma. Antes actuabas suavidad por su comodidad. Ahora caminas con un silencio que ya no pide perdón. Ya no hablas para llenar el aire. Dejas que tu ausencia reordene la habitación. Y lo sienten. Sienten el filo ahora, porque tu silencio ya no suaviza nada. Ya no intentas ser escuchado. Te estás volviendo ilegible a propósito. Suscríbete ahora. El poder no necesita gritar. No necesita explicarse. Solo necesita ser ilegible, porque en el momento en que pueden predecirte, pueden prepararse para ti. Pueden imitar tu ritmo, presionar tus botones, leer tus emociones y construir respuestas diseñadas para desarmarte. La previsibilidad es vulnerabilidad. Es un idioma que tú les enseñaste y que ellos han usado para romperte una y otra vez. Sabían qué palabras te hacían explicar, qué tono te hacía disculparte, qué silencio te hacía regresar primero. Pero ahora ya no saben. Y ahí comienza el miedo. Porque el hombre que no revela, el que ya no reacciona, el que no ofrece blanco visible, se convierte en un muro en movimiento que no pueden escalar ni descifrar. No saben si ya te fuiste, o si estás planeando, si estás en paz o conteniendo una tormenta. Si estás ausente o simplemente observando. El silencio se convierte en su paranoia y tu imprevisibilidad en tu defensa. No pueden atacar lo que no pueden leer, y tú dejaste de darles el mapa, no porque te escondas, sino porque por fin entendiste. Un hombre soberano no se transmite, se deja intuir hasta que se arrodillan. No necesitan herirte para controlarte, solo necesitan entenderte, y eso es lo que les diste con tus palabras, coordenadas. Cada explicación fue una ubicación, cada reacción, un ritmo, cada verdad compartida además, una bengala emocional. Tú pensabas que eras honesto, que la transparencia era intimidad, pero para ellos solo era un manual, un mapa de tu arquitectura emocional. Ahora saben dónde te escondes, cómo respondes, qué te ablanda y cuándo vas a volver. Ese es el peligro de ser accesible, de ser legible, de estar tan desesperado por ser comprendido que olvidas cómo funciona el poder. Porque cada frase sin estructura se convierte en una herramienta en manos ajenas. No necesitan dominarte. Tú ya les diste los controles, pero esa versión tuya ya murió. Ya no hablas para aliviar tensiones. Ya no confiesas para demostrar confianza. Ya no te sobreexplicas para evitar que se vayan. Porque ahora lo ves con claridad. Cada vez que te traduciste, los entrenaste. Y cuando alguien conoce tu patrón, no te ama, te navega. Eso termina aquí. De ahora en adelante, cada palabra tiene peso. Y si no sirve a tu soberanía, mejor que no exista. El mundo de hoy es adicto al ruido. Comentarios constantes. Vulnerabilidad actuada. Todos gritan al mismo tiempo, solo para ser vistos. Y en medio de ese caos, el poder es invisible por diseño. Deslizas la pantalla y ves personas anunciando su dolor, explicando su valor, mendigando reconocimiento de multitudes que los olvidan al minuto siguiente. Pero el hombre que realmente está construyendo algo, no lo dice. No publica su sanación. No transmite en vivo su valor. No sube frases sobre tomar espacio. Él lo ocupa, porque el poder no se presenta, se estructura,
observa, escucha, decide. Mientras el mundo se desgasta intentando llamar la atención, tú te vuelves la anomalía, el que no necesita aprobación para seguir edificando en silencio. Ellos gritan para ser vistos. Tú te mueves como alguien que ya es innegable, porque lo que no entienden es esto. Visibilidad no es lo mismo que poder, y volumen no es lo mismo que influencia. El silencio se vuelve aterrador cuando quien lo sostiene también sostiene forma. No porque se esconda, sino porque ya no participa en la subasta de atención. No necesitas ser más ruidoso, solo necesitas ser imposible de ignorar, sin jamás explicar por qué. Ellos pensaron que tu silencio era una retirada. Lo que no vieron es que tu silencio era una reposición táctica. No te fuiste, solo dejaste de ofrecerles suelo firme, y ahora todo se inclina. Las dinámicas cambian, las conversaciones se estancan, su seguridad se quiebra. Porque cuando el que sostenía el centro guarda silencio, los que dependían de tu ritmo empiezan a perder el equilibrio. Dicen que estás distante, pero la verdad es otra. Ya no eres un espejo, y sin tu reflejo no saben quiénes son. Eso es lo que hace el silencio estratégico. No te saca del campo de batalla, te permite redibujarlo. Mientras ellos intentan recuperar el control, tú ya moviste las líneas. Lo que antes usaban contra ti, reacción, culpa, urgencia, ahora ya no funciona. No hay botón que puedan presionar. No hay frase que te provoque. No hay acceso. Porque el silencio no es el fin de la guerra. Es el comienzo de la asimetría. Ahora luchas desde ángulos que no pueden alcanzar, con tiempos que no pueden prever. Vinieron esperando conflicto y encontraron un vacío, y dentro de él, perdieron todas las armas que creían tener. Tú no huiste, solo retiraste el mapa. Cuanto más hablas, más tratan tu voz como ruido de fondo. Pero el hombre que aprende a guardar silencio, recupera el peso del lenguaje. Lo has visto antes. No te ignoran porque lo que dices no sea verdad, sino porque tus palabras están demasiado disponibles. No temen lo que se explica siempre, temen lo que apenas se dice. Por eso el silencio no es ausencia de palabras, es el amplificador del impacto. Cuando rompes un largo silencio, hasta una frase corta suena como un trueno. Hasta una palabra suave se siente como un veredicto. Porque el silencio carga tu voz de significado, le da densidad, le da filo. Antes esperaban tus palabras, ahora las aguardan, y ese cambio lo transforma todo. Tu discurso se convierte en espada, no agitada, no lanzada al azar, solo desenvainada en el momento exacto, y de pronto toda la habitación se alinea. Eso es poder, no decir más, sino decir menos, y aún así, dominar el ambiente. Ya no hablas para llenar el aire, hablas solo cuando el silencio ha hecho lo suficiente, y tu voz cierra la corrección. Pensaron que te estabas desapareciendo, pero no estabas huyendo, estabas rediseñando el perímetro. Ese silencio no fue un colapso emocional, no fue tristeza, no fue venganza, fue arquitectura. Dejaste de aparecer en todas partes porque entendiste. Al fin, el acceso es un privilegio, no una costumbre. Ya no te explicas en cada habitación. Ya no traduces tus límites para quienes solo escuchan para romperlos. Ya no entregas tu mundo interno a manos que no saben sostenerlo. Esto no es retirada, es contención con forma, porque cuando comprendes que tu presencia tiene peso, dejas de lanzarla en espacios que no saben sostenerla. Dejaste de intentar ser alcanzable. Ahora eres calibrado, medido, intencional. Dicen que cambiaste porque ya no ofreces acceso gratuito a una estructura que construiste con dolor. No te extrañan a ti, extrañan lo fácil que era entrar. Pero ahora, la entrada tiene precio. Y comienza con el silencio. Porque cada vez que retienes tu energía, vuelves a establecer el fundamento. Aquí no me derrumbo,
Aquí construyo. Ellos no valoraban tu esencia, valoraban el acceso que tenían a ti. Y ahora que ya no lo tienen, confunden tu silencio con crueldad, porque nunca imaginaron una versión tuya a la que no pudieran llegar. No notaron cuánto te ajustabas, cuántas veces regresabas primero, qué tan predecible se volvió tu perdón. Pero el silencio no grita, y eso los aterra. No cerraste la puerta con fuerza, simplemente dejaste de mantenerla abierta. Y ahora no están sufriendo porque te perdieron, están sufriendo porque perdieron la capacidad de influirte. Ya no saben cómo activar tus respuestas, ya no saben qué palabras te hacen ceder, ya no confían en su control sobre tus emociones, porque el control nunca fue amor, fue acceso. Nunca estuvieron conectados a tu alma, estaban conectados a tu disponibilidad, y cuando retiraste ese acceso, dejaste al descubierto la verdad. No estaban allí por ti. Estaban por lo que sentían cuando podían entrar y tomar tu paz cuando quisieran. Ahora enfrentan una puerta cerrada, no por venganza, sino porque entendiste algo. Todo lo que es accesible sin valor se trata como si no valiera nada, hasta que desaparece. Nunca te temieron cuando hablabas fuerte, cuando eras emocional, reactivo, porque esa versión tuya era predecible, trazable, manejable. Mostrabas tus cartas muy pronto, explicabas demasiado, regresabas demasiado rápido. Y como podían leerte, podían ensayar su juego contigo. Pero el silencio cambió el guión. Ahora no respondes cuando ellos esperan. No te ablandas cuando te lo piden. No explicas cuando te acusan. Y en ese vacío, entran en pánico, empiezan a suponer, a sobreanalizar, a temer. No porque los hayas amenazado, sino porque ya no saben cómo controlarte. La previsibilidad los mantenía cómodos. Les permitía provocar y luego retroceder, herirte y luego acercarse, siempre sabiendo que tú seguirías siendo transparente. Pero ahora no pueden saber si estás calmado o calculando, si ya terminaste o solo estás observando, si estás herido o estás ascendiendo. Eso es lo que hace al silencio tan aterrador. No les da ritmo que seguir, ni señal emocional que manipular, y en ausencia de respuestas, empiezan a imaginar lo peor. Ese es el poder de volverte ilegible. No necesitas parecer peligroso, solo retiras el guión y dejas que sus mentes interpreten el miedo por ti. El ruido es el lenguaje del impulsivo. Es lo que usan cuando necesitan ser vistos, cuando se sienten sin poder, cuando creen que el volumen equivale a control. Pero tú dejaste de reaccionar, porque el silencio no es ausencia, es cálculo. Confunden tu quietud con indecisión. Piensan que estás paralizado, creen que han ganado, pero mientras ellos gritan, provocan y se agitan, tú estás recolectando, observando, anotando cada debilidad que exponen en su propio teatro. El ruido es reacción, nace del caos emocional. Busca público, no resultados. El silencio, en cambio, es quirúrgico. Ahí es donde respira el poder, porque cuando no hablas, controlas lo que entra en su mente. Les permites escribir tus intenciones, y eso los aterra. Esperan rabia, quieren discusión, están preparados para la guerra, pero no pueden prepararse para el silencio, porque el silencio no da nada, y oculta todo. Cada pausa tuya se convierte en un espejo, uno del que no pueden escapar, y en ese reflejo no ven tu estrategia, sino su propio colapso. Recuerda esto, cuando tu silencio comienza a sentirse como presión, es que has dominado el arte de estar presente sin exponerte, y ahí es donde el juego se invierte. El silencio no solo incomoda, refleja. Por eso lo detestan, porque en la ausencia de tu voz solo queda la de ellos, y la mayoría no soporta escucharla. Dependían de tus palabras para ahogar su conciencia, para suavizar la verdad, para evitar que la máscara se rompiera.
Pero cuando callas, cuando realmente callas, los dejas solos con aquello que han evitado toda su vida, a sí mismos. Y eso no solo incomoda, eso desnuda. No los estás castigando, no estás siendo cruel, simplemente te apartas y dejas que el eco haga su trabajo. Lo que ellos llamaban calma era tu paz prestada. Lo que confundían con amabilidad era tu capacidad de absorber lo que ellos no podían enfrentar. Pero ahora el espejo gira, y cada uno de tus silencios muestra la forma de su dependencia, su inmadurez emocional, su necesidad de controlar lo que no comprenden. Tú no cambiaste, solo dejaste de alimentar su ilusión. Y ahora tu silencio logra lo que tu voz nunca pudo, obligarlos a enfrentarse a sí mismos. Y eso es lo que realmente les incomoda. No tu ausencia, sino el hecho de que ahora quedaron expuestos. La mayoría habla para ser entendida, para sentirse validada, para ser escuchada, para ser aceptada. Pero el poder no habla por comodidad, habla por control. Tú no naciste para explicar tu existencia. No estás aquí para suplicar comprensión a quienes se benefician de no comprenderte. Por eso tus palabras deben elegirse como armas, no compartirse como confesiones. Maquiavelo lo sabía. Quien controla el marco, controla el resultado. Tú no hablas para conectar, hablas para definir los términos, para inclinar el ángulo de percepción hasta que la narrativa se doble a tu favor, porque la verdad por sí sola no siempre basta, pero el marco, el cristal a través del cual se ve esa verdad, ese es el que determina el poder. Así que habla con intención, no para explicar, no para discutir, sino para colocar el espejo donde tú quieres y hacer que vean lo que tú ya decidiste que verán. Y cuando dominas esto, verás algo curioso. Te darán la razón, asentirán, cederán, aunque no te comprendan del todo, no porque lo entiendan, sino porque tú lo enmarcaste primero. Tú diste el contexto, tú controlaste el marco, y el mundo siempre obedece a quien nombra la realidad antes de que los demás sepan lo que están viendo. Dirán que cambiaste, que te volviste distante, que perdiste tu calidez, que algo en ti se apagó. Pero la verdad es más simple. Nunca fuiste frío. Siempre fuiste disciplinado. Solo necesitaste tiempo para darte cuenta de que tu empatía había sido usada como arma, que tu amabilidad estaba siendo cobrada por personas que nunca pagaron sus propias deudas emocionales. No eras demasiado distante. Simplemente empezaste a proteger tu energía en lugar de regalarla como un recurso público. Lo llamaron frialdad porque ya no podían acceder a ti. Lo llamaron grosería porque dejaste de suavizar tu tono para que ellos se sintieran poderosos. Lo llamaron arrogancia porque dejaste de explicarte ante quienes nunca escuchaban. Pero el silencio no es crueldad. La distancia no es ego. La disciplina no es frialdad. Es poder, refinado. Es claridad, afilada. Es la versión de ti que ya no siente culpa por ser estructurado, selectivo y soberano. Esta versión tuya no reacciona, calcula, no se justifica, avanza. Nunca fuiste cruel, nunca estuviste cerrado, nunca fuiste insensible. Solo eras alguien que por fin recordó. Tu suavidad es un regalo, no una cadena, y ahora la proteges como tu corona. Temen lo que no pueden acceder. Y no hay nada más intocable que un hombre que no se explica. En un mundo adicto al ruido, a las declaraciones, al sobreexponer, a definirse compulsivamente, tu silencio se vuelve sagrado. Porque cuando no hablas, no solo retienes palabras, creas misterio, generas presión. Empiezan a preguntarse qué estás pensando, empiezan a llenar los espacios vacíos, y sus proyecciones revelan más sobre ellos que cualquier cosa que tú pudieras haber dicho. Eso es poder. Maquiavelo diría, cuanto más te estudian, más poder tienes, porque ser estudiado es ser percibido como una fuerza,
Y ningún hombre se convierte en una fuerza narrándose a sí mismo. Quienes necesitan explicarse, rara vez, controlan la sala. Pero quienes se sientan en silencio, quienes sostienen su postura, su presencia, su silencio, dominan sin decir una palabra. Son el eje alrededor del cual orbitan los demás, el silencio que hace hablar de más al resto, lo desconocido que reescribe lo conocido. No tienes que probar nada, no tienes que anunciar tu mente, porque el hombre más temido en la habitación no es el que grita, es el que no pueden descifrar, el que no pueden predecir, el que todos siguen estudiando, incluso después de que se haya ido. Hay un silencio que desaparece para lamerse las heridas, y hay un silencio que se retira para pulir su corona. Tú fuiste el que ayudaba, el que arreglaba, el que aparecía, incluso cuando no te pedían o no te merecían. Pero ahora, tu ausencia ha educado más que tu presencia, y si regresas, no será como herramienta para otros, será como el estándar con el que ahora se miden todos los demás, porque el silencio no es solo retirada, es elevación, es como los reyes reajustan su ritmo, como los visionarios redibujan el tablero, como la mente soberana se desprende del ruido para recordar su estructura. No te fuiste para que te extrañaran, te fuiste para recordar quién eras antes de ser útil para ellos. Y ahora que volviste, ya no eres participante, eres la condición, no apoyas el sistema, tú eres la estructura a la que tendrán que adaptarse, o colapsar sin ti. Que hablen de lo mucho que cambiaste, ese es el propósito, porque tu silencio nunca fue venganza, fue calibración, y cuando regreses verán la verdad. No te alejaste para sanar, te alejaste para ascender. Dicen que cambiaste. Por supuesto que lo dicen, porque el silencio no solo protege el poder, lo expande. Y en el momento en que dejaste de justificar tu calma, cuando dejaste de suavizar tus bordes para encajar en sus zonas de comodidad, comenzaron a sentirlo. Tu distancia se volvió estructura, tu contención se volvió fuerza. Lo que ellos llaman cambio es simplemente la versión de ti que ya no se dobla para ser digerible. Dejaste de explicar, dejaste de defenderte, dejaste de encogerte, y eso hizo que tu presencia sonara más fuerte que nunca. Esto lo sabía Maquiavelo. Un príncipe que no necesita aprobación se vuelve impredecible, y en esa imprevisibilidad hay miedo, y en ese miedo hay control. No hace falta gritar, ni atacar, solo mantenerte absoluto. No les debes la suavidad que recuerdan, te debes el estándar que conquistaste. Porque cuando caminas como si el silencio fuera tu corona, los que antes te miraban hacia abajo, empiezan a mirar hacia arriba. No tienes que corregir la opinión que tienen de ti, déjalos aferrarse a la versión antigua. Mientras tú asciendes en silencio, sin disculpas, sin temblores, sin ser leído. Y cuando pregunten por qué cambiaste, recuérdales, no cambiaste, solo dejaste de desaparecer. Existe una ley final en el arte del poder silencioso. Si no vas a hablar como un soberano, guarda silencio, porque las palabras sin soberanía son invitaciones al ataque, porque cada frase que contiene duda se convierte en guión para tus enemigos. Debes entenderlo. El poder no está en cuánto hablas, sino en cuánto implica tu silencio. Cuando hables, que sea como quien dicta sentencia, como si tu lengua hubiese sido templada en estrategia, no en necesidad. Si tus palabras no construyen un muro, entonces que tu silencio sea la fortaleza. Esta es la ley final, que Maquiavelo habría escrito en mármol. El que habla para ser entendido, aún está negociando. El que habla para redefinir, ya está gobernando. Así que habla solo cuando tu voz sea arquitectura, cuando tus palabras reorganicen la sala, cuando el silencio ya haya hecho el trabajo previo. De lo contrario, permanece indescifrable, inaccesible, ininterpretable.
porque los que dominan el silencio terminan definiendo el significado. Suscríbete ahora.